con el bienvenidos para todos. Al final espero que Alejandro nos pueda compartir un poquito también de lo que ya hayan planeado o dialogado a nivel de la Secretaría en la reunión que tuvieron el martes, que yo estaba en otra cosa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué mejor modo de comenzar que es precisamente colocando en manos de María, la más bella servidora, esta experiencia. Y desde lo que el mismo Papa Francisco nos presenta en el último numeral de la Evangelii Gaudium, la oración que se hace a María. Virgen María, Virgen y Madre María, tú que movida por el Espíritu acogiste al Verbo de la vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro sí ante la urgencia más imperiosa que nunca de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan el Bautista, haciéndolo exultar en el seno de su madre. Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. Tú que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu Santo para que naciera la iglesia evangelizadora con una fe inquebrantable. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el Evangelio de la vida que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, Madre del amor, esposa de las bodas eternas, intercede por la iglesia de la cual eres el ícono purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar el reino. Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahí pues entonces tienen, ya saben, que esa es la oración que el Papa toma en la Evangelii Gaudium para entregarle al Señor todo el trabajo y el quehacer. Entonces ahora ya sí, como ven, pues la portada ya está el texto, la alegría de servir, desde la Evangelii Gaudium. No es un numeral exacto del Evangelii, sino que vamos a ir tomando diversos numerales. Como les dije en la pasada sesión, no es tanto seguir la Evangelii Gaudium punto por punto. Ustedes pueden hacer su lectura de la Evangelii Gaudium capítulo por capítulo o numeral por numerales, ¿cierto? De 10 en 10, según como le vaya sonando la flauta o teniendo el tiempo. Sino ante todo, que ustedes van mirando y van tomando esto, y yo les estoy dándole una visión extendida de la Evangelii Gaudium. En la vez pasada miramos ante todo la alegría del encuentro. Podríamos haber tomado dos aspectos, alegría del encuentro y alegría del seguir, dado que somos discípulos, ¿no? Y entonces en ese sentido valdría la pena, pero por dadas las situaciones que tenemos, entonces tenemos que, digamos, tomar más que todo, seguir con esto. Si vemos en el camino de que no le damos a la cosa, entonces nos toca cambiar el caminar. Entonces pasemos ya a la siguiente diapositiva. Señor Mr. Alejandro Chamorro, por favor, pasas para que la podamos tomar, la siguiente diapositiva. Vamos entonces a tomar desde la Evangelii Gaudium
Y desde ya quisiera que ustedes hiciesen como un breve comentario a lo que ven, a lo que están viendo en la imagen. Esta pintura de un señor Belk de Estados Unidos que se dedicó a hacer algo que yo la otra vez les escribía sobre él, el señor Belk, que hizo un trabajo muy bueno del viaje con Jesús. No me acuerdo el nombre de él, pero el apellido se los coloca, y en inglés ustedes pueden buscar todo en inglés para que puedan trabajar. Pose fotos de él de un modo especial. Journeys with Jesus de Belk. Bueno, entonces, ¿qué les sugiere? Les invito a que escriban ahí en la pantalla unas de sus opiniones. Lo que ven, qué les llama la atención, qué les hace, qué les trae a su imaginación, a su mente. Primer punto, no hablen todos a la vez ni escriban todos a la vez, porque yo entonces me siento muy mal para poder leer. Bueno, Jesús es quien va delante de nosotros, pero ¿qué hace Jesús? Eso es siempre muy positivo. Recordemos que el discípulo nunca se le adelanta al maestro. Muy bien. Y lo otro, como Jesús, muy bien lo que estás aportando, Jesús es quien ha trazado el camino para servir. Y lo tercero, Jesús trae nuestras cargas, Él lleva nuestras cargas. Podrían escribir, han dicho 3 ideas, ¿cierto? O 4 ya, con aligerar las cargas. 3 ideas o 4. ¿Podrían ustedes anotar ahí textos bíblicos que tengan que ver con eso? Jesús es el que va adelante. Recordemos, entonces, el discípulo no se le adelanta al maestro. El discípulo siempre va atrás. Segundo, Jesús el servidor traza el camino. Los servidores trazan un camino especial. Tercero, pues entonces toma nuestras cargas, las aligera, ¿no? Hace camino y aligera las cargas que tenemos. Recuerden lo que, aunque no podemos decir que sea el texto clave, pero cuando Jesús en Mateo dice, cierto, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo tomaré sus cargas, ¿no? Que yo les haré descansar, porque mi carga es ligera. Pero no está hablando tanto de la carga física, de la cruz, de las dificultades, sino esa carga de la ley, que es tremenda. Pero recordemos también a Pedro, cuando llega y dice, pues, pongan en él todas sus preocupaciones, y él se encargará de ellas. Ahí les dejo para que busquen el texto bíblico, ustedes que manejan ahí de una vez el San Google y el iPad y todas esas otras cosas. Bueno, alguna otra, mira, ahí ya alguien me puso algo, pero no alcancé a ver bien lo que escribió. ¿El fin del mundo? A ver, ¿cómo así? No le pude leer. Bueno, es que tengo que tratar de trabajar ya, ¿cierto? Las empresas no son nuestras, son de él, claro. En este sentido, Jesús carga las maletas por nosotros, pero si ven hacia atrás, no es porque Él quiera facilitarnos. Se les való el carro a esta pareja, a esta familia, y Él toma la carga de la familia, las maletitas de la familia. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Muy bien, Sergio, así me gusta. Y Él nos acompañará hasta el fin del mundo. Gracias, Erika Marcela, y sí, ya pude leer. Vamos a pasar entonces ya sí al trabajo de hoy. En primera instancia vamos a hacer una lectura del libro de Juan, del Evangelio de Juan en el capítulo 2. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Juan capítulo 2, vamos a mirar. Ahí está. Vamos a hacer la lectura. Pues les tocará a ustedes lamentablemente aguantar mi cangosa voz, porque pues no tenemos la entrada a sonido en este instante para ninguno. Juan, 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que les diga.
Había allí 6 recipientes de piedra, de los que se usan los judíos para sus purificaciones, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús dijo: llenen de agua esos recipientes, y los llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, y llévenla al mayordomo. Y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Y le dijo: todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, les dan al de menos calidad. Pero tú has dejado el mejor vino para el final. Esta señal milagrosa fue la primera y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así se manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y ya el versículo 12 no es tan claro. Veamos algunos aspectos ahí. Quiero recalcar 3 ideas primeras: la boda, la falta de vino y el servicio. La boda, ante todo, recordemos que en este texto nos hace recordar en algo la alianza, pero no esa alianza que yo escribo con minúscula, sino alianza con mayúscula, que es la alianza antigua. Recordemos, nosotros decimos los católicos y los cristianos decimos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Para el judío es la alianza de Dios, y debería ser la antigua alianza y la nueva alianza. Y entonces la boda es el símbolo más preciso de esa alianza que Dios ha hecho con el hombre. Esa no es un contrato de Dios, esa alianza. Él decidió por nosotros. Él se enamoró de nosotros. ¿Alguien de ustedes puede recordar aquel capítulo tan tremendo de un profeta, donde él le dice a alguien: yo te vi tirada en la calle, te vi vuelta a una nada, tirada todavía en tu propia placenta, sangrante, te limpié, te cuidé? Y entonces, en ese sentido, es ese Dios que se enamoró de él. O como le dice él a Israel: no es porque seas el pueblo más grande que yo me enamoré de ti. No, eres el pueblo más pequeño. Entonces, la alianza como iniciativa de Dios no es un contrato. Tú me das tanto, yo trabajo para ti y tú me pagas tanto, sino una iniciativa divina, gratuita, en la que Él, por sobre nuestra limitación, ofrece sus promesas, su reino, sus tesoros, sus gracias, y permanece siempre fiel, mientras que nosotros posiblemente caigamos y no nos mantengamos fieles a Él. Entonces, en ese sentido, la palabra boda nos deja ver alianza. Pero hay un problema: la falta de vino. La falta de vino entonces va a hablar, digamos, de 2 cosas. Una, precisamente, se ha ido acabando el espíritu de alegría de esa alianza, porque el hombre ha ido tomando la ley como una fuerza, como una carga, o como llega a decir incluso San Pablo allá en la carta de Romanos, ¿no? Una nodriza que cuida y no más. Y recordemos con eso las actitudes farisaicas que veíamos ya en la pasada sesión, que entonces se preocupaban más por cumplir la ley, por la ley, pero sin darle corazón. Y de ahí entonces la crítica que se hace porque Jesús sana el sábado, porque ellos estaban más pendientes de cumplir la ley, no tanto por amor, sino porque con eso se ganaban a Dios. Y Jesús entonces va a manifestar con sus actitudes hacia el hombre que trae una ley nueva, la ley del amor. Entonces la falta de vino habla de ese amor que se ha ido apagando hacia el Señor, de esa alegría que se ha ido apagando. La tercera idea es el servicio, y sería bueno que tengamos en cuenta 4 tipos de servidores que hay ahí, 4 servidores. Digamos 2 servidores no muy alegres y otros 2 servidores que portan alegría. Entonces, los primeros servidores no muy alegres
son los siervos o criados, ¿no? El segundo tipo de servidor es ¿cuál? Que también es no muy alegre y puede estar muy afanado. El mayordomo. Les estoy ayudando. ¿Bien? Bueno, ya voy a dejar a Lina que me sirva de secretaria. Gracias, Linita. Usted es una bendición y el día que yo me muera, la voy y le jalo las patas. Bueno, entonces, muchachos, vamos con dos servidores, los servidores o criados y los mayordomos. Y otros dos, María y Jesús. Son invitados a la boda, pero se manifiesta en ellos la actitud de servicio. Lina, no se me demore mucho para escribir, porque si no, entonces me toca a mí escribir. Bien, entonces, veamos antes de esto, ¿cierto? Veamos antes de esto precisamente, entonces, cuáles son las actitudes que tienen los dos servidores primeros, los criados o siervos, como los queramos llamar, y el mayordomo. No mayordomos, mayordomo. Bueno, están estresados, se les acabó el vino. ¿Cómo les salen a las cosas? Toda la responsabilidad caerá en el mayordomo, porque es el que debe haber, digamos, organizado bien, presupuestado bien la cantidad de vino que debería haber para la gente. Incluso haber cuidado de que no se hubieran metido muchos metiches ahí, muchos gotereros a tomar. Y entonces, si recae sobre él toda la responsabilidad, él puede perder el empleo, puede ser golpeado, apaleado, como siervo mayor que es. Pero los otros que están con temor son los criados o siervos, que entonces lo que le pase al mayordomo, él se va a desquitar con ellos. Él los puede culpar. Miren, yo les entregué a ustedes tantas botellas. Ustedes deben haber servido, una botella sirve para tantas copas, para 5 copas, para 10 copas. Y ustedes se le dieron todos esos borrachitos y los hubieran dado de palos a ellos. Entonces, es un ejemplo, digamos, del estilo del servicio sin espíritu. Lina, copie. El número 2, 1 y 2 nos recuerdan el estilo de servicio sin espíritu. Y entonces recordemos lo que en Gálatas se da de frutos de la carne. Y recuerden Gálatas capítulo 5, ahí les dejo para que ustedes, como son tan diligentes, inmediatamente busquen el capítulo 5 de Gálatas, para dar el versículo 20, porque a mí se me pierden las cosas, y busca, a ver, cuáles son los frutos de la carne. ¿Quién apunta ya el versículo que puso, que ya Linita puso el capítulo? Pero ustedes deben poner el versículo que habla de los frutos de la carne. ¿A la 1? ¿A las 2? Son 3 versículos. No, ese versículo 20 no es parte. Desde el 19 hasta el 21. Muy bien, hasta el 21. Gálatas 5, 19 al 21. Entonces, es la primera experiencia, recordemos, cuando estamos sirviendo sin espíritu, es decir, al modo nuestro, según nuestras cosas, viene el cansancio, las disensiones, y entonces esa fatiga produce precisamente un malestar. Valga la pena que puedan tener en cuenta ahí la Evangelii Gaudium número 82. Yo les apunto de una vez ahí a ustedes, Evangelii Gaudium 82, donde va a decir, el problema no es siempre el exceso de actividades, sino sobre todo las actividades mal vividas, sin las motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad que impregne la acción y la haga deseable. Tenga muy en cuenta eso. Entonces, primera cosa es precisamente un servicio sin espíritu. Un servicio sin espíritu, entonces nos va produciendo una serie de frutos que no son del espíritu. Y eso daña, golpea, entristece la alianza que tenemos con el Señor. Veamos por otro lado, y ya ustedes pueden entonces deducir de los otros dos tipos de servidores. María, la primera invitada, y Jesús. Este es el modelo del servidor en el espíritu.
que aunque esté invitado, siente solidaridad, que como invitados no se quedan criticando, los demás invitados se quedan criticando, ve, se les está acabando el vino, mejor vayámonos para otro lado, ve, estos no tienen suficiente vino, qué fiesta tan aguada, tan simple, no, busquémonos para otro lado, o vamos para la tienda de la esquina a tomar y después volvemos al baile, no, en verdad, María y Jesús muestran el tipo de invitados y que cuando estos invitados no se quedan indiferentes a la situación que hay, no, ellos no caen en la indiferencia, sino que ellos se preocupan. En el numeral 80 de la Evangelii Gaudium, también el Papa va a hablar de un estilo especial de personas que dicen, bien, actúan como si Dios no existiera, como si los pobres no existieran, sueñan como si los demás no existieran. Entonces es una cierta vivencia de que me importismo, ¿no? ¿A mí qué? Esto no es problema mío, eso es problema de los demás. Entonces van dejando de lado el servicio de compromiso. No, María es la mujer, María y Jesús son los servidores en el Espíritu. Y de ahí entonces que ustedes que ya abrieron Gálatas capítulo 5, han de colocar entonces cuáles son los frutos del Espíritu. Y si captan ahí, pues entonces los frutos del Espíritu van a manifestarse también con algo que tiene que ver con alegría. Gálatas 5, 22, ¿cierto? Gálatas 5, 22. Ya no tengo que decirles busquen porque ustedes saben ya que es Gálatas 5, 22 y 23 los frutos del Espíritu. Muy bien. Bueno. Dina, se me está quedando atrás. Servidores en espíritu. Entonces, de ahí viene ya precisamente una pregunta primera, ¿no? Para aplicarla y no para criticar la boda de tu comunidad, no para criticar el enfriamiento en tu comunidad, no para criticar la falta de vino, sino evaluemos y hagamos un análisis de cómo está la boda en nuestras comunidades. ¿Cómo está la boda? Voy a poner acá. De nuestras comunidades. Muy bien. Bueno, no voy a escribir yo porque ya Lina se está poniendo las baterías, las pilas y está actuando bien rapidito. ¿Cómo está la boda en nuestras comunidades? Si está faltando el vino. Y entonces recordemos que en cuanto a frutos del Espíritu, podemos analizar desde ahí nuestras comunidades. Incluso, recordemos, en Hechos de los Apóstoles está también retratada la vida en el espíritu de una comunidad, en el capítulo 2. ¿Lo recuerdan o no? ¿O habrá que decirles cuál es el texto preciso del capítulo 2 de Hechos que habla de la vida en la comunidad? Son dos textos muy bellos. Capítulo 2, versículo 46 y 47. ¿Bien? Para analizar esa vida de comunidad, si les está faltando el vino, porque recuerden que este texto es muy clave porque está recordándonos que es el texto de una comunidad que vive en el Espíritu. Y el otro texto, muy bien, me gusta Orlando que estás bien piloso, entonces es Hechos 4, 32, incluido el 33. Hechos 4, 32 y 33. Allí está entonces para desde allí evaluar la experiencia comunitaria, cómo estamos en esa boda. Y recuerden, no es para buscar el culpable, el mayordomo, ¿cierto? No es para buscar las responsabilidades y culpabilidades en los servidores, cuidadito, en los criados. Es para ver nuestra actitud al modo de María, que capta la necesidad y se vuelve intercesora, o
al modo de Jesús, que al escuchar la necesidad, entonces mueve todo. María pone en movimiento a la comunidad. Recuerden aquella frase tan bonita, ¿no? No se gana nada con maldecir la oscuridad, más bien prende una vela o prende un fósforo, ¿cierto? No se gana nada con maldecir la oscuridad, sino más bien prende el fósforo. O como lo decimos en otro modo un poquito más grosero, si a usted le parece que la iglesia está fría, caliéntela, no la queme, caliéntela. Si usted cree que su comunidad está fría, caliéntela, no la queme. No le eche fuego, no le eche candela al fuego para quemarla y acabarla. Entonces, ahora ya sí, pasemos, después de esta reflexión, pasemos a la siguiente diapositiva que nos está enseñando o motivando. Nuestro Al Capone es muy rápido. Entonces, partamos desde esta base. Frase del Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. Si yo he tenido un bien, si yo he tenido una gracia, en el numeral 8 de la Evangelii Gaudium, él llega a decir, pues yo tengo que salir de mi autorreferencialidad, ¿cierto? Si yo he tenido un encuentro con Jesús, yo no me puedo quedar pensando, para mí todo, yo estoy solito aquí, que se le arreglen los demás, y yo me subo al páramo, al Tabor, y me quedo con él allí viendo lo bonito, ¿no? Esa relación con él se volvió una amistad. Esa relación con él nos saca de nuestro aislamiento. Recuérdenos que también estaba en la Evangelii Gaudium número 1. Nos libera del aislamiento. Y nos libera de ese egoísmo o autorreferencialidad, esperando todo para mí. Recuerden la canción de las ovejas carismáticas, ¿cierto? Yo vengo a que me sanen. Yo vengo a que me oren, yo vengo a que me atiendan, yo vengo a que me traten, yo vengo a que me sirvan. No, esa es la canción de las ovejotas carismáticas, ¿cierto? El creyente, entonces, al tener un encuentro con Jesús, comienza a vivir una experiencia de servicio, de me olvido de mí y comienzo a ver al otro. Y lo que yo he visto bonito del Señor, lo comparto. Que es lo que entonces el Papa también nos dice en ese numeral tan bonito, ¿cierto? Porque si alguien ha cogido ese amor, si alguien lo ha recibido, en un amor que le devuelve el sentido de la vida, ¿cómo lo puede guardar? ¿Cómo lo puede esconder? Recordemos los muchachos del texto de Juan 1:35 en adelante. Ya ustedes, los que estuvieron con algo, recuerdan que yo hice un poquito de alusión a ellos y que también la vez pasada. Andrés se ha encontrado con Jesús, se ha quedado con Jesús en esa tarde. Y lo primero que hace es, cuando encuentra a su hermano Simón, le comparte con alegría de Jesús. Y recordemos también a Felipe, también en ese mismo texto de Juan que les estoy diciendo, cuando ha encontrado a Jesús, apenas encuentra a Natanael, le comparte. En estos días ponía yo a alguien a leer ese texto de Juan 1:35, todavía se me están quedando atrás, Juan 1:35 y siguientes, ¿cierto? Entonces lo ponía a leer y entonces una persona leía, Andrés encontró a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Señor. Y Felipe le encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a este. Oiga, Dios mío, esas lecturas así tan raspadas, tan lentejas, tan arrastradas, qué entusiasmo muestran. Cuando uno ha encontrado el amor, es un fuego que cae en uno, ¿cierto? Que envuelve. Recuerden a los dos discípulos de Lucas 24, ¿se acuerdan? Los discípulos de Maús. Entonces, recuerden que esos dos discípulos de Lucas 24, entonces llegan a decir, ¿qué llegan a decir? Con razón ardía nuestro corazón en fuego, y salen corriendo y van a encontrar a los otros discípulos que están allá como todos, que no entienden lo que está pasando, y nosotros también lo hemos encontrado. Ese es el gozo de compartir. Y por eso entonces, como dice Sergio, que se note esa alegría en la lectura bíblica, cuando estamos compartiendo para los demás.
Yo sé que también nosotros a veces cometemos ese error. Hay unos lectores largos que uno no sabe qué están diciendo. Bueno, entonces esto nos lleva precisamente a que tengamos en cuenta, si yo llevo espíritu, si yo llevo el amor en mi ser, como está ahí el título que pertenece al numeral 9, el bien siempre tiende a comunicarlo. Es vital. Si usted carga un bien, no lo puede guardar para usted. Ay de aquellas ovejas que se engordan a sí mismas, como decía el profeta. Ay de las ovejas que se engordan a sí mismas. Madre Valera, cuidadito. No, he recibido y debo aportar. He recibido gracia, soy administrador de esa gracia. Porque recordemos, como lo dice el apóstol, todo es gracia. Lo que hemos recibido gratis, compartámoslo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ya nos va a llevar a un numeral más que nos va a recordar algo del documento de Aparecida. Entonces, en Aparecida los obispos vieron que la iglesia tenía la necesidad de salir a misión. Y entonces el Papa nos invita en el numeral 23 precisamente a permitir que la alegría de la fe comience a desbordarse. Quiero hacer recuerdo un poquito del numeral 10 del Evangelii Gaudium, ¿sí? Que dice que esto mando aparece que la vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. Los que más disfrutan de la vida son los que dejan la oscuridad, la seguridad de la orilla. Hay que salir, hay que pasarse, no se quede en la orilla. Recuerden al Papa diciéndole a los jóvenes en Brasil, no se queden balconeando. Hay que desacomodarnos, dice él, ¿cierto? Hay que salir de allí. Y por eso entonces el gran reto del Papa es, a ustedes se lo digo como jóvenes, es no balconeen y salgan a hacer lío, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Ahora el Papa dice, no se queden en la orilla, hay que salir. Y entonces, esta iglesia que está en salida, el Papa lo va a decir, es una iglesia de puertas abiertas. Entonces, sale a las periferias. Por ejemplo, lo que hicimos hace unos años con algunas escuelas. Recuerden, los jóvenes en Ibagué, en el Conalco de Ibagué, salieron, aunque no salieron totalmente a las periferias, porque salieron fue alrededor. Pero recuerden, cuando los jóvenes del sector suroccidental hicieron la escuela en Tuluá, salimos a las periferias en cuanto a que visitar un ancianato o ir hacia la gente. O cuando hicimos el congreso en Pasto, regional, salimos a la periferia, al barrio caliente, al parque, al hospital, al ancianato, a los pobres. En Valledupar no salimos tanto a las periferias en cuanto que salimos a los barrios normales, ¿cierto? Y entonces estuvieron los barrios. Pero salir a las periferias ya sería entonces reconocer todos esos lugares que pueden ser tomados como periferias, donde incluso, digamos, hay por ejemplo, los aerópagos modernos, los lugares de pobreza. Por ejemplo, Medellín tiene un modo de salir a la periferia de este viernes en 8, con el asesor arquidiocesano los invitó a ir a lavarle el rostro a Cristo en las calles, para ir a encontrar al indigente, al travesti, al prepago, al fumarolito. Es eso, ir hacia los rostros sufrientes de Cristo para lavarles. Esto es ir a las periferias. Y es ir hacia ellos, como dice el Papa, de un modo muy especial, sin asco. Sin asco. Ir a ellos con prontitud, a todos y en todas partes. Me gustaría leerlos precisamente más completo. Y es vital que hoy salga la iglesia a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo. Tengan en cuenta ese texto que está en la mitad de Evangelii Gaudium 23. ¿Bien?
a salir a todos. Es anunciarle a todos, no es a uno nomás, no, es a todos, ¿cierto? Es ir en todos los lugares. No es que yo solamente voy allí donde me cae bien y yo no puedo entrar a la cantina porque es que en la cantina no puedo anunciar lo que van a decir de mí si me ven en la cantina, ¿cierto? Es ir también en todas las ocasiones. En todas las ocasiones. Toda situación. No quiere decir esto, valga la pena eso, que no quiere decir esto que entonces ustedes lleguen a una fiestecita de cumpleaños y entonces, o una fiestecita de cualquier cosa y digan, paren aquí la fiesta, nos vamos a poner a rezar en este instante y les voy a dar una predicación. O que usted llegue a la cantina y agarre a la muchachita que está sentada en las piernas del Señor y le diga, un momentitico muchachos, ustedes, no, es saber llegar a cada persona, sin asco, ¿cierto? Tened en cuenta eso, sin asco, sin demora y sin miedo. 3 palabras muy duras que el Papa nos usa, ¿cierto? Es que el Papa nos está invitando a tener en cuenta. Bueno, entonces también, a veces, no solamente eso, sino que entonces el Papa también nos está diciendo que a veces hay que saber parar para mirar las situaciones, es saber detenerse. Si la iglesia ha corrido mucho, con mucha procesión, es bueno detenerse. Y entonces así ponerle cuidado a la persona. Mire que cuando el Papa está diciendo en este numeral 46 que están ahí viendo en la pantalla, detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, nos está recordando la práctica en que está puesta en Lucas 10 del buen samaritano, ¿cierto? Esa es la práctica del buen samaritano. Recordemos, los otros 2 hombres pasan y le hacen el quite al hombre, ¿cierto? Tienen la ansiedad, tienen la prisa, pero ellos ven, pero no miran. Los 2 que pasaron ven al hombre tirado en el camino, lo ven, pero no le miran, ¿cierto? En cambio, el samaritano lo ve, tiene compasión, lo mira y se acerca. Y aunque tenga urgencia, porque el camino es peligroso, porque también si a este otro hombre lo atracaron, a él también lo pueden atacar, él se detiene para acompañar a aquel que se quedó al lado del camino, acostado. Eso es lo que llamamos muy bien la dinámica de la misericordia. Muy bonito. Y así entonces, quien hace este trabajo, ¿qué hace? Con su actitud, sus palabras, su acogida, tocando la realidad, está haciendo presente el reino de Dios. Recuerde que el reino de Dios no es de comelones y bebedores, sino de aquellos que tienen esa actitud. Recuerden cuando dice hacer presente el reino de Dios, cómo hacen presente ciertas personas en el Evangelio de Mateo, en una parábola muy famosa. ¿Se acuerdan de esa parábola que está en Mateo capítulo 24 o 25? Yo creo que yo fui ya que metí la pata poniendo el numerito, ¿cierto? Donde está esa parábola del juicio, ¿cierto? Y entonces se les está reclamando a aquellos hombres que no hicieron el presente el reino de Dios, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve enfermo y no me visitasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, estuve en la cárcel o estuve en el hospital y no me fuisteis a ver. ¿Se acuerdan de ese texto? Bueno, era Mateo capítulo 25, 21, versículo 31. 25, 31. ¿No ve? Que no corrigen a tiempo. Uno les mete la pata y ustedes se quedan con la pata metida. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva que entonces nos va encaminando más.
retados a esa salida misionera, tenemos que salir. Salir de mí mismo, salir de mi yo, salir de autorreferencialidad. Entonces, vamos a mirar claramente lo que el Papa nos está invitando en la Evangelii Gaudium 24 a tener como actitudes especiales. ¿Cierto? Entonces, primero que todo, en el servicio ejercemos nuestra identidad más profunda, porque somos hijos de Dios, imagen de su amor. Recordemos que eso es clave. Si Dios todo es servicio, si Jesús es todo servicio, y yo soy, recuerden una vez más por el bautismo, ¿qué soy como por el bautismo? Las tres funciones del bautismo. Una de las funciones del bautismo, la función real, no es la función de que yo aquí gobierno, aquí mando. No es aquí mando, sino aquí te sirvo. No es aquí mando yo, sino aquí te sirvo. Aquí me hago yo servidor tuyo. Bueno, muy bien, sacerdote profeta. Entonces, en este sentido, el Papa nos va a invitar a tener 5 actitudes. Él utiliza una palabra muy argentina, yo todavía me sigo pensando cómo se la habrán traducido al latín, o al inglés, o al español, o al italiano, o al alemán. Primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. Así ha de ser nuestro servicio, con esas 5 actitudes. Yo creo que ese eje 8 fue un error mío, que lo dejé ahí grabado. Va a tocar buscar después, borrar el eje 8 porque tiene que ser el eje 24. Siempre se me chispotea alguna cosita mala, perdóname ahí, pero ya también a las propias secretarias y se quedó. Pasemos entonces vamos a mirar cada una de estas 5 actitudes. 5 nuevas diapositivas. La siguiente diapositiva nos va a recordar qué es primerear en las palabras del Papa, según la Evangelii Gaudium número 24. Bueno, entonces, ¿qué es primerear? Es previamente salir al encuentro para buscar al que está lejano. Es un deseo inagotable de brindar misericordia a los demás. Es un ir a buscar al otro, en especial al que está excluido. Tomar la iniciativa. No es ser indiferente ante el otro. En esta escena que fotografía Berg, precisamente deja ver a aquella mujer con un cierto estilo de samaritana, o la mujer al borde del camino, que se cambian los papeles, ¿no? Porque recuerden que en el texto de Juan, es Jesús el que está sentado al borde del pozo, y la mujer viene a recoger agua. En este caso, Berg lo transforma. La mujer está sentada en su propio pozo, tranquila, sin ninguna necesidad. Y es Jesús el que toma la iniciativa. Y eso es lo que nos explica incluso San Agustín cuando se pone él a explicar el texto de Juan 2. Jesús se hizo sediento del amor de aquella mujer. Y por eso le dice, dame de beber. Es Jesús el que toma incluso la iniciativa a veces con ciertas preguntas para acercarse a la persona. Para picar el interés. Ustedes podrán pensar en tantas oportunidades que Jesús primerea. Ve al ciego o ve al paralítico al lado de la piscina y pregunta cuánto tiempo está este hombre. Y se acerca a él. ¿Qué quieres? ¿Por qué estás ahí? Y aunque el hombre se queja, Jesús le dice, nada. Queda sano. Jesús es el que tiene la iniciativa. O recuerden en estos días, en el Evangelio, aquel ciego de nacimiento. Jesús se preocupa por él y le va entonces a acercarse y lo primerea. Primera actitud que hemos de tener. ¿Recuerdan a María en la boda de Caná? Primereó. Pasemos a la segunda diapositiva. A la siguiente diapositiva. Involucrarse. Nos está demorando. Involucrarse. No es de quedarme yo al borde del camino diciendo, es carga de otro. No. En la comunidad que es servidora,
y con su servicio da testimonio del reino, de la presencia de Cristo en su vida, pues entonces no es que sea una metiche, sino que se acerca a las realidades de los demás y colabora para levantar, se abaja y dignifica a la persona. Cuando el Papa toma este texto de se abaja hasta la humillación si es necesario, precisamente tocando la carne sufriente del otro, es precisamente ese reto. Oigan, yo me imagino todas esas niñas pintibonitas de Medellín, dejando en la casa sus relojes de cuarzo o sus anillitos de oro un año y sus candonguitas y cositas finas para irse a tocar la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Ya en estos días un grupo de una comunidad también de Medellín hizo algo por decirlo, lo colocó en el Facebook, de un modo bellamente, ¿cierto? Es ese reto, ir a tocar la carne sufriente de Cristo. Y lo vuelvo a repetir con los términos que utilizamos ahora, sin asco, sin miedo. Es ayudar a soportar la cruz del otro, ayudar a cargar la cruz del otro. Es volvernos sireneos. Pero yo no diría sireneo, ¿por qué? Porque el sireneo fue obligado. ¿Se acuerdan? El sireneo fue obligado. Y en el camino se enamoró de la cosa. Más bien tal vez sería al modo de la Verónica, que por un impulso de amor va hacia él a tocar su rostro, a refrescarlo, aunque sea parte, no sea propia, digamos, de la salida en los propios evangelios, sino que es desde los apócrifos, pero que nos muestra precisamente esa actitud de no solamente primera, sino acercándome a tocar. Y esa es la belleza de una vida comunitaria. En la vida comunitaria se siente la necesidad del otro, se percibe. Duele cuando entonces cada cual es indiferente y que el otro se las vaya regando, ¿no? ¿Cuánto me preocupo por abrazar, por dignificar y levantar? El buen samaritano se involucró, tanto así que rasga sus vestiduras para poder cubrir las vestiduras del otro, para poder cubrir la desnudez del otro. Pasemos al siguiente diapositiva, donde vamos a ver entonces la tercera actitud, que es acompañar muy de la mano, ¿no? Con esta. Acompañar. Siguiente diapositiva. Entonces, en este acompañamiento es bueno tener en cuenta, hay un numeral mucho más adelante que el Papa habla de detenerse cuantas veces sea necesario con el ritmo sanador de la proximidad. ¿Se acuerdan que cuando hicimos el estudio de Aparecida, los obispos nos invitaban a acercarnos al otro para hacernos prójimos, amigos del otro? No es yo te tiro la moneda, sino yo te cargo, me hago amigo tuyo. ¿Cierto? Y aunque a veces eso exige un trabajo de paciencia, pero también un trabajo de respetar. El otro puede ser más lento, el otro puede ser más torpe, el otro puede estar más desganado, el otro puede ser más indiferente y no quiera nada. Y entonces hay que ser paciente y evitar maltratar los límites, respetar la condición de la otra persona. Recordemos en ese sentido también lo que es el trabajo que también habíamos creo que visto ya cuando el sembrador sale a sembrar, ¿cierto? Tira la semilla, pero cada campo es un poco diferente. Y entonces hay que tener ese grado de paciencia y no es respetar a aquella persona a la que le estamos sirviendo. Eso incluso a nivel del de afuera como adentro en nuestra propia comunidad. Es saber respetar. En las comunidades no todos son igualitos, ¿no? Como en una familia. En la familia también hay que ser pacientes y evitar maltratar límites. Esto es la experiencia precisamente de la misericordia de una madre. Una madre es paciente y sabe el ritmo de cada uno, el estilo de cada uno. ¿Cuánto tú comprendes al muerganito de tu comunidad? ¿Cuántas veces tú tal vez te desesperas? Porque es que este sí definitivamente sí es torpe, lento, no da pie con bola ni nada, y le hemos ayudado, se levantó y volvió a caer.
No, es precisamente cuánto acompañamos. Es esa queja constante que yo les mantengo a ustedes en Renovación cuando hacen tantos seminarios o cursos o retiros masivos y no se dan tiempo de acompañar. Son felices invitando 200 muchachos a un congreso o a un seminario de bien el espíritu y están muy contentos porque llenaron el lugar con 200 muchachos, pero no hay acompañamiento. Es que difícilmente se involucran porque lo saludaron ahí en la puerta y se contentaron con que le dieron un corazoncito y un dulce. Y después el muchacho se fue y se sentó allá, o la persona que llegó se sentó ahí, no hubo nadie para ahí porque ustedes estaban sentados cotorreando y conversando con sus amiguitas o sus amiguitos. Y ahí quedó el muchacho, o ahí quedó la persona que llegó. Y quién se ha sentado para acompañarle y le ha tomado los datos y se ha comprometido a llamarle. ¿Te has acompañado? Lo que más nos falta a nosotros es el seguimiento, el acompañamiento. Las personas llegan como asistentes y se van como desconocidos. Tercera cosa que el Papa nos invita: entrar en el otro. Pasemos a la siguiente diapositiva para mirar la cuarta actitud, que es la de fructificar. En esta actitud de fructificar, pues es muy claro. Esto habla mucho de ese discernimiento de los carismas, discernimiento de los valores de la persona, ¿cierto? Y por eso el Papa nos invita a que recordemos que debe provocar como un camino de formación y de maduración. Quien está sirviendo busca el crecimiento de aquella otra persona y no puede conformarse con que el otro se quedó con poco. No podemos consentir, dice el Papa en el numeral 160, que la persona se quede con poco. No solamente se involucra, sino se acompaña, sino que se busca motivar los dones en el otro. Recuerden que este es incluso uno de los objetivos de la renovación. ¿Cierto? Los objetivos de renovación es que acoger los carismas, promover los carismas y ayudarle al otro a discernir los carismas para que manifiesten los carismas. Bien, esto es clave y debemos tenerlo muy en cuenta. Un acompañamiento sincero va captando las capacidades del otro. Un acompañamiento sincero se alegra cuando descubre los tesoros que lleva la otra persona. Un acompañamiento sincero entonces motiva al acompañado o a la acompañada para que se abra más a la experiencia del Señor y que entonces al abrirse a la experiencia del Señor le ayuda a discernir qué regalos, qué dones, qué carismas el Señor está aportando. ¿Cómo estás tú en ese sentido de fructificar? Oh, pero qué dolor cuando entonces comenzamos a ver los celos y las competencias, porque el otro está produciendo frutos. ¿Qué dolor produce algunas comunidades donde el líder, el dirigente, se pone celoso porque algunos de los menores ya tienen más empuje, más arranque y se están manifestando regalos y carismas? No, precisamente un buen pastor o líder se preocupa y se alegra cuando está viéndose el carisma en el otro y entonces los motiva a que trabajen bien. ¿Se acuerdan de Jesús con los discípulos? ¿Se quedó el de maestro los 3 años? No, Jesús puso a los discípulos a servir, les dio capacidad y poder y estaba pendiente de que ellos ejercieran esos dones, esos carismas, el poder que les había dado el Espíritu. De ahí entonces Jesús hace algo que es la siguiente actitud en la siguiente diapositiva, que es celebrar. Alejandro, muy bien, celebrar. Y es con esa frase el Papa nos dice todo, completito, ¿cierto? Celebra y festeja cada pequeña victoria.
cada paso adelante en la evangelización. Jesús celebra. Y por eso a los discípulos en el capítulo 10 de Lucas llega y dice, ay, qué bonito, yo veía que ustedes vencían al demonio, pero no se alegren por esto. Y después dice, yo te alabo, Padre, porque le ha dado esto a los pequeños, a los sencillos. Es captar ese poder, ese gusto de Jesús, porque los discípulos han hecho algo. O como llega a decirlo ya en el texto de San Juan, en el capítulo 15, cuando habla de que mi Padre se alegra porque ustedes producen fruto y ese fruto permanece. Entonces, que podamos recordar muy bien eso, ¿cierto? Para percibirlo. Bueno, con esto entonces pasemos a una siguiente diapositiva que vienen unas preguntas para ustedes. La diapositiva siguiente. Bueno, entonces quiero que ustedes se gasten, aunque yo no sé si el tiempo nos da, no me acuerdo. Entonces, que ustedes se gasten este momento para pensar en Jesús como modelo. Yo ya les dije algunos momentos, ¿cierto? Ustedes los oyeron. No me vayan a volver a copiar lo mismo. Pero entonces usted piense, si Jesús es nuestro modelo, a ver, en los evangelios, en los 4 evangelios, piense un texto y ponga la cita bíblica, donde Jesús primerea. No solamente recordar el momento, sino, si es posible, rápidamente escriba Jesús primerea en esto. No me vaya a decir Jesús primerea en Juan capítulo 2, en las bodas de Caná, porque yo le voy a decir, ya lo dije yo, ¿cierto? No vaya a ser copión o copiona. Escriba algo ahí. Y está abierto el tablero para que ustedes estén escribiendo. 30 segundos para Jesús. Jesús también se hace bautizar. ¿Podríamos tomarlo como primerear o como qué? Bueno, podemos tomar como como primerear y lo podemos tomar también como involucrarse, ¿cierto? Porque se mete en el barro nuestro. Pero usted, Erika, me tiene que colocar precisamente el texto bíblico. Bueno, me pone el texto bíblico. Le doy una pista. Está en Mateo y está en Lucas, ¿cierto? Y está en Marcos. En Juan no está. Marcos 1, Mateo 4, Lucas 4. Bueno, ya, bien. Otro que pueda decir, otro texto en que Jesús primerea. Yo les dije 3, pero ustedes pueden buscar más. A ver. Mientras tanto, me tomo un vaso con jugo sabroso, que gracias a Dios que ustedes no me ven. Oiga, están muy lentos. No, así no me gusta. ¿O es que se durmieron o es que simplemente se colocaron ahí la cosa y se pusieron a ver el yo me llamo? Cuidadito pues. ¿O es que no tienen modo de escribir? Yo creo que Alejo, esta gente no quiere hacer nada y yo voy a colgar el cuento. Ah, estamos buscando, pero están muy lentos. Si no recuerdan nada. Bueno, ya por lo menos salió una que se primereó a defenderlos, ¿cierto? Bueno, sí. Alejandro ya puso su cara parecida a la de él, triste y melancólica. Bueno, un momento, por favor. Ni siquiera se acuerdan pues de la multiplicación de los panes. ¿No se acuerdan del momento en que Jesús dice, ay, me da tristeza esta gente que no sabe, lleva tantos días sin comer? Y no se acuerdan del momento en que Jesús dice, que Mateo dice, Jesús los vio y estaban como ovejas sin pastor. Y por eso entonces dijo, váyase a buscar otro pastor. No, dijo, oren al dueño de la mies. Bueno, ya van poniendo, es que ya sí se están poniendo las pilas. A ver, Lalo, de que se me está volviendo gringo. Georgina, usted también. A usted me lo puede escribir en inglés si quiere. Bueno, Lucas 7:11, no Lucas 11, que es el Lucas 11 ya está el Padre Nuestro. ¿Alguien puede decir? Bueno, muy bien, Marcos 1:14 está hablando del bautismo de Jesús. Bien, ¿quién coloca algo sobre acompañar? Ya vio alguien puso primerear, alguien puso involucrar, ¿cierto? En el bautismo Jesús se involucra, se mete en el barro nuestro, en el mugre nuestro. A ver quién recuerda cuando Jesús va a un pueblito donde hay una viuda que va en un funeral. ¿Eso qué es?
¿Quién recuerda ese texto? Jesús llega con los discípulos a un pueblito así parecido como a Garzón o como a Pitalito, y está saliendo una viuda en un funeral. ¿Qué lleva a la viuda? Jesús cura a la suegra de Pedro. Se metió en ello. Eso ya es en Lucas capítulo 4, ¿no? Bueno, pero yo estoy dándoles una pista. Cuando sana, que lleva a su hijo, la mujer, bueno, no es la suegra, eso ya estamos, Lina ha tomado aquel texto de la mujer que lleva a su hijo muerto, la viuda del pueblo de Naín. Muy bien, Naín no es un señor, es el pueblo. ¿Qué hace Jesús ahí, en ese texto? Está en Lucas. Muy bien, muy bien. ¿Qué hace Jesús ahí? Hace detener el cortejo y va y toca. Muy bien. Bueno, ¿fructifica ahí o no? Bueno, está en, Alenita colocó el texto de los discípulos de Maús, ¿cierto? Involucró, se acompañó, muy bien, y fructifica. Bendito sea Dios. En la multiplicación de los panes, ¿qué es lo que se da? En la conversión de Zaqueo, Jesús tiene la iniciativa, primerea. Recuerde que en la conversión de Zaqueo, Jesús le dice a Zaqueo, lo mira y le dice a Zaqueo, bájate, conviene que yo vaya a tu casa. ¿Se dan cuenta? Primereó y luego se involucró. Y luego está en el banquete, acompaña. Y luego cuando Zaqueo dice que es algo, que va a ser algo bueno, Jesús entonces fructifica y festeja el saqueo. Este es un verdadero israelita. Muy bien, no los voy a hacer fatigar más. Les queda la tarea para cuando ustedes le den este aporte a su comunidad, tengan bastantes ideas para trabajar. Pasemos a un siguiente aspecto desde nuestro trabajo de servir y la alegría del servicio. Pasada de Alejandro, páseme la diapositiva. Muy bien. Bueno, vamos a verlo entonces desde otra faceta. Bien. En este texto vamos a leerlo también porque, pues, dada la situación, pues es mejor leer. Es larguito un poquito, pero nos da unas pautas muy lindas para tener en cuenta. El día comenzaba a declinar. Los 12 se acercaron para decirle, despide a la gente para que se busquen alojamiento y comida en las aldeas y pueblecitos de los alrededores, porque aquí estamos lejos de todo. Jesús les contestó, denles ustedes mismos de comer. Ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. ¿O desearías que tal vez vayamos nosotros a comprar alimentos para todo este gentío? De hecho, había unos 5.000 hombres. Pero Jesús dijo a sus discípulos, hagan sentar a la gente en grupos de 50. Así lo hicieron los discípulos y todos se sentaron. Jesús entonces tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, los partió y se los entregó a sus discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse. Después se recogieron los pedazos que habían sobrado y llenaron 12 canastas. Captemos entonces esta experiencia. Y en una primera instancia, miremos esa posición cómoda de los discípulos. Bien. Pues ¿qué es más fácil decir? Que se vayan. Nosotros no tenemos nada, ¿no? En una primera instancia, ¿qué pasa? Precisamente los discípulos pues están muy cómodos con el maestro. ¿Qué es más fácil decir? No tenemos nada que hacer ya, que se acabe el baile. Es más fácil decir, ya no tenemos con quién trabajar, ya la gente no viene, o hay mucha gente, no hay nada que hacer, no tenemos nada. Es tan fácil oír la voz de yo no soy capaz. Es tan fácil oír la voz de y sacar excusas, sí, como dice Nietzsche, ¿cierto? Es tan fácil sacar esas excusas. Pero en este texto, ustedes, si observan bien el texto que hemos visto, hay algo
que nos hace recordar que los discípulos han olvidado. Entonces el problema no es solamente la comodidad, sino que se les ha olvidado algo. Aquí ya Orlando dice, ¿quién hace la obra? No. Pero si ustedes miran en ese mismo capítulo, el versículo 1, dice, Jesús reunió a los 12 y les dio autoridad para expulsar todos los malos espíritus y para poder curar enfermedades. ¿Qué se les había olvidado? Que tenían poder, que tenían el poder dado por Dios. Digámoslo de otro modo, se les había olvidado que estaban llenos de espíritu. ¿No le pasa muchas veces a ustedes eso también? A ver, ya estamos en eso. ¿Qué se nos había olvidado a ellos? Que Jesús les ha dado poder. Bien. Les había incluso enseñado otra cosa más. Los envió a anunciar el reino, a devolver la salud a las personas. Versículo 2. Se les había olvidado que tenían una tarea. Cuando Jesús ha dado una tarea, no la quita. Continúa dándonos misión. No es un trabajo solo. Por eso Papa dice, no es una heroica el trabajo de Superman solitario, o de llanero solitario, o del hombre araña y la mujer pellizca. No, es comunidad. Muchos se dedican a trabajar solitos, ¿cierto? Muchos se dedican a trabajar solitos, no, es vivencia comunitaria. Cuando cree usted que usted solo lo puede hacer, entonces puede correr esos peligros de una fatiga total, o no tanto solamente la fatiga, sino que comienza a quemar al resto de la comunidad, porque usted entonces estresado, comienza a estresar a los otros. Un sacerdote en su parroquia no puede ser el superhéroe solo, sino que ha de reunirse o a ayudarse de un buen grupo de colaboradores. Un dirigente de un grupo, en una comunidad, en un movimiento, no puede ser pretender mandar desde arriba y hacerlo todo. Si bien recuerden al pobre Moisés allá en el desierto atendiendo a toda la gente, y como su suegro Jetro le dice, te estás fatigando tontamente, te estás cansando. Y entonces le dice, tienes que buscar otros varones para que sean llenos del Espíritu Santo. Hay que aprender muy bien dijo Stalinita, a delegar. Pero para delegar, Lina, recuerden, hay que primero que fructificar, es decir, fomentar los carismas, reconocerlos, discernirlos y delegarles, ¿cierto? Ahí está ese trabajito. Pero si son líderes Superman que pretenden hacer todo, entonces no tienen sino una fatiga inútil. Y recordando una cosa, la obra no es suya, ya Orlando lo estaba diciendo, lo escribió antes. El Papa en el numeral 12 llega a decir, en cualquier forma de evangelización, el primado es de Dios, que quiso llamarnos a colaborar con Él, e impulsarnos con la fuerza de su Espíritu. ¿La obra de quién es? De Dios. Él fue el que nos llamó y Él es el que hace la obra. Él inspira, mire como lo hizo el Papa en la Evangelii Gaudium. Hace estas labores. Dios mismo quiere producir, o sea, fructificar, ¿se acuerdan? Dios mismo quiere producir o fructificar. Y para producir, Él inspira primero. 2, provoca. 3, orienta. 4, acompaña. Bien, es esto lo que hace el Señor. Recordemos, Él es el que quiere, ¿cierto? Él llama, ¿cierto? Él quiere producir. Y para eso, inspira. Bueno, yo no sé si lo quieres escribir. Él quiere producir. Voy a tener que ayudarte un poquito, ¿cierto? Y entonces va a ser cuatro acciones. Inspira. Luego, provoca. Y ya cada uno vaya pensando qué es lo que dice. Orienta. Y luego, acompaña. ¿No es lo que hizo Jesús con los discípulos? Muy bien.
Eso sí, muchachos, usted lo hizo más rápido que yo. Bendito sea Dios. Eso es lo que me gusta. Así estamos fructificando también con usted. Pasemos a la siguiente diapositiva entonces. Entonces, ¿quién se pone a chillar porque como los discípulos? No, ya sabemos, él reta, él colabora. A ver, se saltó dos, Alejandro se emocionó mucho, devuélvase al anterior. Alejandro, le dijo, devuélvase, o era esa. Ah, bueno, está bien, sí, muy bien. Bueno, el reto de Jesús, no, siga, vuelva, es que usted me di cuenta que había saltado. Vuelva a lo que estamos, muy bien, eso sí. Entonces, entendamos dos cosas, que esto es sencillo, ¿no? En primera instancia, recordemos que es un mandato misionero de Jesús. Ahí les pongo totalmente el texto bíblico. No era necesario haberlo escrito, pero el Papa lo escribe ahí, ¿cierto? El servicio no es porque, ay, de pronto sí, tal vez no, quién sabe, quizás no, es un mandato. Somos misionados. Y recuerden que el Papa después va a decir, yo soy misión. Es un mandato. La iglesia se hizo para evangelizar. La iglesia se hizo para servir. ¿Bien? Pero, ¿por qué he de servir? Recordemos que ya lo veíamos en el numeral 8. Ahora el Papa lo repite de un modo muy bello en este otro numeral. Es por una memoria agradecida. ¿Se acuerdan que los discípulos se les había olvidado lo que había pasado? Pero no, es poder mantener, recordar aquel momento. Recuerden en Conaljo cuando les invitaba a detenernos un instante para recordar aquel día del encuentro con el Señor, de estar reviviendo constantemente ese día del encuentro con el Señor. No es para quedarme en unas ilusiones de, ay, qué bonito el pasado, lo pasado fue mejor, sino para que reavivar el fuego, reavivar la llama, ¿cierto? Para reavivar la llama, para volver al primer amor. Si se está acabando la boda, el vino, el volver a recordar aquel cosa y recordarlos, ese momento sin mérito de tu parte, que tal vez estabas más hundido que nada, que tal vez estabas más muerto que vivo, te ha de hacer reavivar la llama. Lo que hizo Jesús con los discípulos de Maús, reavivó la llama para ellos. ¿Sí? Muy bien. Pasemos así, ahora sí, a la siguiente diapositiva. Alejandro. Alejandro, deja de tomarte el cafecito y nos vas. Entonces, volvemos a esto. ¿Cuál es el reto que Jesús nos da? Ya lo habíamos hablado y es un modo. Nos va a dejar, digamos, tres modos. Uno, iglesia que sale, que se abre a los demás, que va tocando a los demás. Bueno, lo segundo es iglesia de puertas abiertas. Entonces, no es que salgo y cierro la puerta porque se me entran los ladrones. No, salgo y mantengo la puerta abierta para acogerlos. Y esa puerta abierta nos va a hacer pensar es la casa abierta, que es lo último que dice allí al final del párrafo, ¿no? Que no lo subrayé. Está de puertas abiertas y es una casa abierta. Y como casa es la casa del Padre que se alegra por el regreso del Hijo. Es la casa del Padre que siempre está dándole al Hijo, diciéndole, tú, lo mío es tuyo, aprovecha lo tuyo aquí en la casa, ¿no? Entonces, ahí está el reto de Jesús a modo de iglesia. Iglesia que sale. Salgan a las periferias, salgan a los caminos, ¿se acuerdan como dice el Señor en la parábola? Salgan a los caminos, vayan a todas las personas. Pero no es para que se quede afuera, sino para atraer. Y entonces, cuando está trayendo, atrae porque está de puerta abierta. ¿Cómo son las puertas abiertas? Los brazos abiertos, la acogida. ¿Se acuerdan? El modo de acoger. Y es una iglesia de puerta abierta, de casa abierta. Y entonces quiere decir un corazón acogedor al modo del Padre. Iglesia que sale, iglesia que tiene abiertas las puertas para recibir y acoger, e iglesia que tiene corazón abierto, casa abierta, para consolar,
amar, dignificar, para hacer fiesta por el hermano que ha llegado. Pasamos a la siguiente diapositiva. Hay que reconocer, por alguna razón está lento el sistema y entonces también se nos hace lenta la cuestión. Continuamos con esta iglesia abierta, y esto sí es duro. Y precisamente el Papa va a hablar de una iglesia accidentada, que él la prefiere accidentada, herida y manchada, por salir a la calle. Antes una iglesia enferma porque está cerrada. Recordemos lo que ya decía Aparecida, ¿no? La vida se acrecienta dándola y se enferma en el aislamiento y la comodidad. Asimismo, entonces, es lo que el Papa está reconociendo. Él la prefiere que se salga. Lo que a los sacerdotes nos dijo el año pasado, que sonó tan, digamos, innovador y escandaloso, si se puede decir, cuando nos dijo a los sacerdotes en aquel Jueves Santo que tuviésemos olor de oveja. Recordemos que se lo está diciendo hoy a todos ustedes también, ¿cierto? La iglesia que sale, que no se termina ya clausurada, encerrada, pensando en sus propios colorcitos y todo eso. No, es una iglesia que se mete en el barro y que puede salir un poquito golpeada, pero que está dándole a los demás, denles ustedes que tienen, ¿cierto? Y entonces el Papa incluso en ese numeral va a decir, más que el temor a equivocarnos, espero nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras hay afuera un montón de gente hambrienta. Miren que ahí hay 3 tentaciones de la iglesia cómoda. Las voy a recordar del numeral 49. 3 tentaciones de la iglesia cómoda, o de la, digamos, comunidad cómoda. Suena simpático, ¿no? Tentaciones de una comunidad acomodada, ¿cierto? Una es estructuración, encerrarse en estructuras, ¿cierto? Entonces es que esto aquí está firme, esto no lo mueve nadie, porque tenemos, entonces ponen reglas, entonces ponen comunidad tal, dirigentes, entonces ponen unos estatutos y a los dirigentes se les tal cosa y tal, entonces todos reglamentos y un montón de estructura. Podemos tener un mínimo de estructura con un máximo de espíritu, ¿cierto? Bien, apunte, ¿cierto? Un mínimo de estructura con un máximo de espíritu. Es como esas comunidades hoy día donde le ponen incluso camisetas de diversos colores a su gente, como por rangos, ¿no? Y entonces los grandes mayores tienen color de tal, los otros tienen tal color. Entonces se vería como que nosotros, los carismáticos, que entonces le pusiéramos a los santos color blanco, porque ya han entrado a la pureza total. A los medios color azulito, porque están así como en el quinto cielo. A los que son ya flojitos, pues pongámosle colorcito así como verdecito. Están ahí todavía en el monte. Y los pecadores color morado. No, eso es feo. ¿Cómo así? No. Un mínimo de estructura con un máximo de espíritu, ¿cierto? Las de rojo, lo siento mucho, no me meto con las niñas de rojo porque no quiero que piensen que soy chavista y no quiero que me enreden la vida. Entonces, primera cosa que tenemos que mirar, ¿cierto? Cuidadito de encerrarnos en estructuras. La segunda tentación, las normas que nos vuelven jueces implacables. Leyes para una cosa, leyes para las otras, leyes para los demás, ¿cierto? Las normas. Y entonces, recuerden que eso fue el problema de los fariseos. Se le pegaron de la ley, de las leyes. Entonces ya se preocupaban porque estos hijos no se lavan las manos. Porque estos no se lavan las manos si los discípulos, todas esas cosas. Entonces, segunda tentación, normas de una comunidad que se acomoda. Y la tercera tentación de una comunidad que se acomoda es las costumbres. Esas costumbres donde nos sentimos tranquilos. Recuerden que es la cantaleta mía con las 3 M's, ¿cierto? Los mismos, con las mismas y en las mismas, ¿cierto? Las 3 M's. La comodidad en las tradiciones. Y cuando una comunidad comienza en esa tercera tentación, ¿cuál es la respuesta que siempre se hace a una sugerencia?
es que siempre ha sido así, ¿cierto? Pongámosla entre comillas, ¿no? Esta es la excusa. Esa es la excusa que saca la comunidad cómoda, ¿cierto? Porque se quieren quedar en las costumbres muy bonitas, pero es que siempre ha sido. Entonces se le puede traer una sugerencia de un cambio. No, es que siempre ha sido así. Entonces podemos sugerir que no haya una celebración en tal momento para que haya otro servicio. No, es que siempre ha sido así. Y usted está acá y nos volvemos. Entonces, la renovación tiene un problema, ¿cierto? La renovación tiene un problema, ya lo habíamos hablado, ¿cierto? En vez de ser movimiento, ¿en qué se convierte en qué? En estacionamiento. Ese es el problema. Cuando hay que analizar el cambio, el valor del cambio. Este problema, digamos, estas tres tentaciones, aquí entre nos, pero no se lo digan a sus dirigentes, es muy propia de los cuchos, ¿cierto? Muy propia de los viejos. Se les olvidó que ellos también fueron jóvenes. Y entonces ponen estructuras, ponen normas y acuerdan las costumbres. Y esto lo van copiando ustedes. No me vengan a criticar a los viejos, a los cuchos, a los catanos, a los rucos. No, no me vengan ustedes a criticarlos. Ellos también fueron jóvenes como ustedes y se quejaron de lo que los viejos no les dejaban hacer. Ustedes apréndanlo para que no hagan lo que ellos hacen. Aprendan de ellos, para que ustedes no caigan. Y desde ya vayan mirando si eso también lo están viviendo en su grupo pequeño o en su comunidad juvenil. No es para decir que lo estamos viendo en la parroquia, sino en su comunidad juvenil, donde usted es líder, donde usted es dirigente. Pasemos a la siguiente. Siguiente diapositiva. Se quedaron congelados, ¿entendieron, cierto? Bueno, entonces, el reto en definitiva, ¿cuál es? Es sencillo. Cuando servimos, está presente el reino de Dios. Recuerden, Hechos de los Apóstoles. La presencia del reino en esos dos textos que veíamos antes, Hechos 2 y Hechos 4. No voy a decir los versículos porque ustedes ya lo saben, ¿cierto? Esos dos textos de Hechos de los Apóstoles, Hechos 2 y Hechos 4, muestran la presencia del reino porque se ha manifestado la resurrección de Jesús, se ha manifestado el Espíritu Santo, se ha revivido la gracia del encuentro con el Dios Padre. Y es tan diferente ese texto, esa comunidad de Hechos 2 a la comunidad de Juan 2, ¿se acuerdan? Pueden recordar qué le pasaba a la comunidad de Juan 2, que son las bodas, ¿cierto? Bodas sin vino. ¿Y qué tiene la comunidad de Hechos 2 y Hechos 4? ¿Qué tiene? ¿Qué le diferencia? Hay vino, hay espíritu. Y se presenta el reino de Dios porque hay espíritu. Y se servían entre sí, se colaboraban, eran solidarios, se ayudaban. No había pobre. Todos eran pobres con el pobre. Se empobrecían para enriquecer al otro. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Está lento. El reto de la comunidad en Jesús. Ahora entonces, ya esto es un momentito que yo aprovecho para parar un poco yo y ustedes lo van a pensar. Dámosle un minuto a esto. Yo creo que ya tenemos que ir terminando. Creo que me va a faltar mucho pedazo. El pobre Alejandro siempre se preocupa porque yo alargo mucho. El amor no puede permanecer en sí mismo. No tiene sentido. El amor tiene que ponerse en acción. Esa actividad nos llevará al servicio. Dos textos de dos hombres, de dos personas magníficas en la historia de la humanidad. Madre Teresa de Calcuta y Mahatma Gandhi. Y ambos trabajaron en el mismo lugar, un lugar lleno de pobreza, la India. El servicio que se presta sin alegría de servir no es útil, ni al que sirve ni al que lo recibe. Bonita frase, ¿cierto? El servicio que se presta sin alegría de servir no es útil. Eso es que sirven con cara de calibre porque me tocó.
¿cierto? Esos que que sirven con una cara de ni me toques, aquí estoy. ¿Usted qué quiere? ¿Usted qué necesita? Bueno, no estoy hablando de secretarios de un despacho parroquial, ¿verdad? O de alguna vivencia estoy hablando de servidores. ¿Y está qué bien? ¿Cierto? Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Linita no ha hecho sino reír, después nos encontramos y ay, ¿cierto? Bueno, Lina. A ver, siguiente. Es claro, no podemos servir como los siervos o criados y el mayordomo. ¿Dónde está ese lugar preferido de servicio? El pobre. Allí, en aquel lugar. Y el Papa por eso mismo nos invitaba esta cuaresma a tocar la vida del pobre. Espero que ustedes hayan leído el mensaje del Papa, ¿cierto? El mensaje del Papa para la cuaresma. ¿Lo leyeron? Si no, lo pueden bajar. Es facilito, es bonito y todavía tienen 2 semanas de cuaresma para que lo trabajen. ¿Cierto? Bueno, seguimos entonces. Pasamos a la siguiente. Muy enriquecedora, pero francamente va a tener que ser menos hablador. Bueno, entonces si yo digo que tengo fe en Cristo y Cristo está pobre, Cristo es pobre, entonces yo también tengo que hacer lo mismo de Él. Yo me tengo que volver los ojos de Jesús, las manos de Jesús, los oídos de Jesús que perciben, y no puedo ser indiferente, sino que debo ser preocupado por el desarrollo integral. Mire que cuando el Papa habla del desarrollo integral, recuerden en que ese sentido es un crecimiento integral de una persona. Y para ello tienen que recordar el crecimiento de Jesús, cómo Jesús crece, según el Evangelio de Lucas. ¿Alguien recuerda? ¿No lo hemos visto ya? El crecimiento integral de una persona tiene que ser al modo de Jesús, según el Evangelio de Lucas. Cuando Jesús se pierde en el templo, eso sí, muy bien, le falta una. Ahí en estatura es para los lados o para arriba, gordo. En sabiduría es en cabeza, le falta una. En gracia, mijita, apunte, en gracia. Lina, apunte, residía en espíritu o gracia. En estatura y sabiduría. Muy bien. Eso es que Lucas capítulo 2. Ya ustedes pueden buscar. 2 veces se los dice. ¿Bien? En el versículo 40 y en el versículo 52. Lucas 2:40 y Lucas 2:52. Y el crecimiento integral. Ese es el desarrollo que debemos buscar para el pobre. A ver, apunte pues completo los versículos, muchacha. Lucas 2:40 y 52. Una haga apuntarlo a mí. Eso, muy bien. Entonces, ese es el crecimiento integral que nosotros debemos buscar en la gente. Entonces, fíjense que no es solamente decir, ay, bueno, le vamos a ayudar para que usted tenga comidita o le consigo vestidito. Es también entonces cómo de algún modo los educamos y cómo de algún modo los espiritualizamos. Muchachos, cuando ustedes se van para los ciertos parques a darles cafecito en leche o panelita con pan, las otras 2 partes cómo están quedando para un desarrollo integral. Bien, ¿cómo podemos mirar eso? Por eso yo soy tan enemigo de esas campañas que se hacen en Navidad, de ir a llevar regalos a los niños, de ir a solamente llevar ropita y regalos. Fueron una vez al año por la Navidad y el resto del tiempo no fueron a hacer catequesis ni fueron a hacer alfabetización, que se queden bruticos, ¿cierto? Entonces es un desarrollo integral que se debe buscar con cercanía a ellos, sintiendo su dolor. Y vuelvo a decir, al modo que me dice el Papa, sin ascos y sin miedo. Continuamos a la siguiente diapositiva, ya vamos casi terminando. Bueno, entonces esto ya el Papa lo continúa, ¿cierto? No consiste exclusivamente en acciones o programas de asistencia, sino también una atención puesta en el otro. El Papa nos invita a tener 2 cosas en cuenta. Y va a decirlo de un modo muy bello. El amor siempre es contemplativo. Hay que conocer al otro, hay que verlo, hay que entenderlo y luego entonces
hay que considerarlo uno. Recuerden que cuando vimos la escuela de jóvenes o la escuela de servidores, cuando hablamos de la doctrina social de la iglesia, ¿se acuerda alguno? La vivieron, que hablamos de la doctrina social de la iglesia, entonces que lo primero que veíamos es que la persona es imagen, ¿cierto? De Dios, imago de él. Y de ahí entonces surge lo otro, ¿cierto? El otro es uno conmigo, como lo decimos en el Padre Nuestro, ¿cierto? Entonces, si yo digo que amo, los debo contemplar, ver, observar. Y entonces, cuando yo veo que el otro es imagen de Dios, debo levantarlo, debo dignificarlo. Y eso también tiene que ver, y ojalá ustedes puedan buscar después la Evangelic Gaudium, la nueva Milenio de Neunte. La nueva Milenio de Neunte, ¿cierto? Creo que en el numeral 40, donde el Papa habla de una espiritualidad de ágape. Una espiritualidad de ágape, donde entonces yo veo al otro como hermano mío, como imagen mío, como hermano mío, ¿cierto? Que lo debo ver de ese modo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Siguiente. Hola. De ocasión. Bueno, y en ese sentido entonces hay un trabajo para hacer. Escucharle. Entonces no es solamente mirarle, es escuchar su dolor, su pena, su angustia, su dificultad. ¿Sí? Dios escucha y por eso nos manda, ¿cierto? ¿Cuánto es necesario ahorita escuchar? Yo no sé, yo también creo que tengo ese problema, ¿no? Paso al lado de todos, pero no estoy escuchando su clamor. Tal vez digo, pobrecitos, como está de arrastrado este, pobrecita esta, como está mal cosa, ¿cierto? Entonces, como escribe ya, precisamente el lo que el corazón de nuestro hermano está guardando. Y para eso tiene que tener un oído tan fino que pueda salir entonces a agarrar la vivencia de la otra. Y entonces, en ese sentido, pasamos a la siguiente diapositiva, que ya vamos terminando nuestra clase. Como les decía ahorita, que ya Lina se había adelantado, ¿cierto? El verdadero amor es contemplativo. Entonces, mire que tomo ese dato porque es bello, nos permite servir al otro, no por necesidad o por vanidad, sino porque lo veo a él bello, más allá de las apariencias. Veo al hermano bello, lo contemplo, lo entiendo y entonces puedo percibir de él su belleza. Y entonces mire que de ahí no sale el pobrecito, ¿no? No, ahí no hay pobrecito para pensar. Ahí no hay para decir desarrapado, sino cuánto esa belleza la tengo que levantar, cuánto esa belleza la tengo que restituir, restaurar o renovar el hombre en él. Entonces, por eso necesitamos ser contemplativos, para ver más allá, ¿cierto? Y no irme a dar para que los demás vean lo que yo estoy dando, ¿cierto? Y después lo ponen en el Facebook, ¿yo? Entonces ponen en el Facebook, yo estuve en tal parte y estuve haciendo tal cosa. Yo estuve en tal otra y estuve haciendo tal otra, ¿cierto? Y miren, ¿no? y me siento y me tomo foto al lado del pobre que me senté por una vez y me sonreí con el pobre y sonreí a la foto y selfish ahí tomándome fotos con el cochinito que veo, pero después a ver qué, no, cuidadito, no es para lamparear, ¿cierto? No es para estarse dando tónicas ahí que estuve haciendo, no es por vanidad, es simplemente porque ve la belleza en el otro y debe servir a la belleza del otro. Continuemos, ya vamos terminando. Siguiente diapositiva. Ese negrito se parece a Alejandro. Bueno, la otra experiencia es precisamente un servicio. Entonces ya hemos visto que nos toca contemplar o mirar desde el amor. Lo otro es escuchar. Entonces estamos juntando ojos, oídos y manos. Ese es el reto, poner todo hacia Él. Nuestros ojos para ver la belleza, nuestros oídos para escuchar sus clamores y nuestras manos para levantarlo. Y podríamos decir, y nuestros pies para acercarnos al otro. Pero hay una cosa,
Es una cooperación. No es yo, llanero, solitario, haciendo las cosas solo. Es comunidad que trabaja buscando precisamente en un acto de solidaridad con el otro. Pasamos a otra diapositiva más. Bueno, ya entonces vamos terminando. Entramos en la dinámica del buen samaritano según el documento de Aparecida, en el número 135. Miremos esos verbos de lo que Jesús hace. Bien, come con publicanos y pecadores. Acoge pequeños y niños. Sana al leproso. Perdona y libera. Esto es curación. Sana y cura y sana al leproso, perdona y libera a la mujer pecadora y habla con la samaritana. Tiene diálogo, relación. Y mire que me parece que es bastante interesante cómo los obispos dejan al final, él habla con la samaritana. Porque lo primero es el sentido de abrir brazos, ¿no? De comer con el otro. Comer con el otro ya es hacerlo parte de mi familia, ¿no? Estoy haciendo fiesta con él y estoy viviendo todos esos pasos. Bueno, ese es el reto. Y entonces, ¿cómo yo puedo estar cómo podemos nuestra comunidad impulsarla a entrar en la dinámica del buen samaritano? ¿Cómo logramos que nuestra comunidad entre en esa dinámica? ¿Qué está teniendo a mi comunidad paralítica o manco o cegatona? Ustedes dirán, ¿cierto? Continuemos. La última pregunta ya. Últimas preguntas que salen de aquí. Bueno, no podemos dejar de lado precisamente una vivencia. El Papa nos invita a que nosotros sirvamos, no pues tanto con nuestros criterios humanos, sino pues con la fuerza y el poder del Espíritu. ¿Bien? Y es ese llama que se enciende y que ilumina a los demás. Que podamos hacer el lío, ¿no? Haciendo arder la llama de Cristo que llevamos, haciéndola arder en el otro. No se vaya a servir como otro funcionario más. No se vaya a servir como un doctor más en medicina, sino como un doctor lleno del Espíritu, que sana, que cura, que toca al otro. Y siguiente diapositiva. Siguiente. Parejo. Bueno, ya estas son preguntas, ¿cierto? Lea, piense. Servir con espíritu es muy diferente de un conjunto de tareas vividas, como una obligación, ¿cierto? Que simplemente se tolera o se sobrelleva como algo que contradice las propias inclinaciones y deseos. Me tocó trabajar en esto. Servir en el espíritu no es porque hay unas reglas y unas no. ¿Sí? El servir en el espíritu es una experiencia más fervorosa, alegre, generosa, audaz, llena de amor hasta el fin y de vida contagiosa. Piensen para usted evaluarse esas 6 características que el Papa pone de un servicio en el espíritu. Fervoroso, fervor, alegre, generoso, audaz, llena de amor y el sentido de vida. ¿Bien? Que usted pueda hoy hacer esa evaluación. Nos cae otra vez esa pantalla, entonces no vemos. Ya entonces viene eso, la pregunta que el Papa nos va haciendo en este día para ir culminando nuestra charla, ¿no? O nuestra larga clase, qué cosa, ¿no? Qué pesado soy yo. Bueno, ya nos vuelvo a ver. Entonces, mirando eso, evaluemos cómo se manifiesta la presencia. ¿Será eso el don del Espíritu? Comparen esto con los frutos del Espíritu que habíamos de la Gálatas 5:22, ¿bien? 21:22. Perdón, 22:23. Y se está manifestando en nuestra comunidad. Pasemos a la siguiente. Ahí sí, qué lástima, no puedo poner que ustedes respondan y critiquen todo lo que puedan criticar. Bueno, entonces ya sí es la parte evaluativa de nuestra clase.
no tanto si les gustó o no, sino qué descubro como aporte en esta sesión para mi servicio, para el ministerio que tenemos en nuestro movimiento o comunidad, grupo, parroquia o diócesis. ¿Qué descubro? Bueno, están apuntando, están escribiendo. Son cosas que ya ustedes, los que están ahí en comunidad o grupo, piénsenlo. Los que van a tomar esta enseñanza y la van a retransmitir a otros, cuando ya se las pongan ahí para que ustedes la puedan bajar, cómo la van a expresar. Bien, en sus comunidades, recuerden que el interés mío o incluso de todos nosotros es que ustedes como líderes agarren esto y lo pasen a otros, ¿no? Que ustedes se lo transmitan a su estilo, con su vocabulario y adecuándolo también a la cultura de sus propios lugares, ¿no? Y que entonces en ese sentido, digamos, esto se hace ya de pertenencia universal, no tiene derechos de autor y no voy a demandar, a tutelar a nadie porque lo esté utilizando para el bien de todos los demás. Es obra de iglesia, es la iglesia que está en salida, entregándose a todos. Pasemos entonces a hacer nuestra oración. Última diapositiva. Oremos. En tu amor y tu bondad, Señor, hemos querido entender lo que es nuestro servicio. Hoy podemos también mirar que tal vez se nos haya acabado el vino, que estemos perdiendo el entusiasmo, que estemos perdiendo la alegría del amor primero. O tal vez estemos cayendo en una actitud cómoda, en la que ya vemos a los demás como una carga, y quisiéramos decirte a ti que tú seas el que los despacha, sin apersonarnos nosotros de que tú nos has dado algo, y que agradecidos por lo que tú nos diste, podemos entregarte de lo poco que tenemos, porque en las manos tuyas, oh Señor, lo poco se vuelve mucho, grande, maravilloso. Señor, en este día, una vez más, danos tu espíritu que nos haga servidores, solidarios con la necesidad del otro, espíritu que afine nuestros oídos para escuchar el clamor, la queja, el dolor interno de los demás, espíritu que aguce, que afine nuestros ojos para ver el dolor, para ver lo profundo, lo interno del otro, Espíritu Santo que agilice nuestros pies para ir a acercarnos al otro a servirte, Espíritu Santo que tome nuestra boca y la llene de palabras de ánimo, de consuelo para el otro. Espíritu Santo que toque nuestro corazón y lo haga sensible, enamorado, capaz de ver la belleza del otro. Espíritu que toque nuestras manos para extenderlas y tocar al otro, abrazarlo, levantarlo, dignificarlo. Danos tu Espíritu, Señor, y continúa tu obra en nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.